Medita para atraer dinero. Sí, claro que sí. No soy tan tonta. La única que salió al encuentro del león en la sabana fui yo. ¿Solo tú sí? ¿De verdad pasó eso? Sí, dije, quiero suite lujo. ¡Qué horror! Meta energía. Podemos terminar. Ojalá viniste a mi casa para que habláramos sobre el viaje. ¿En serio? Allí ni siquiera se puede ir al baño. No hay ni calcetines decentes allí. Hay montones de ratas. Y nosotros así, mamá, vida, disfruta. Tienes que estar abierto. Vengan a mi sesión de hipnosis. Ahora voy a discutir contigo. Vamos. Hay que hacerlo, ya es hora. Otra vez yo, y la vida se acabó. Una ciudad subterránea. Alguien fuma hierba para que todas las personas sean iguales. Mis hijos no se permitirían algo así. Yo tengo un ataque de nervios y los niños se acuestan y duermen. A ellos no les importa. Más genial que la escuela, que cualquier cosa. Hakuna Matata. Sí. ¿Con qué frecuencia estás en casa en realidad? Porque sé que viajas muchísimo. ¿Cuántas veces al año viajas? Mira, no lo he contado porque siempre sucede de manera muy espontánea. O sea, si de repente quiero ir a algún lugar, en ese mismo momento simplemente busco boletos y, bueno, y además los viajes siempre se pueden dividir entre viajes de trabajo y viajes en los que realmente vamos de vacaciones. O sea, si hablamos de grandes viajes, normalmente es, bueno, como mínimo, 2 veces al año. 2 veces al año por 2 o 3 meses cada vez. Eso sí es un gran viaje. Sí, exacto. Bueno, o un mes, más o menos. Porque cuando vas a algún sitio solo por una semana, no es tanto un viaje como simplemente un cambio de ambiente, algo así, no sé. Viajes de trabajo. Es como cambiar el agua del acuario, simplemente. Oye, tienes un gato aquí. No atacará a Carcusha. No pasa nada. Mira, es la naturaleza, ¿verdad? Y en realidad, de la misma manera, por cierto, ya que tocamos este tema de la naturaleza, los niños también son parte de la naturaleza. Por lo tanto, igual que en la naturaleza, hay que darles la oportunidad a los animales de que se entiendan entre ellos. Es decir, no los he encerrado en una jaula, él sabe volar, tiene un pico que puede romper no solo una nuez, sino de verdad algo bastante serio. Así que, O sea, tu hijo debe aprender a defenderse. Incluso si lo quiere comer un león o un tigre, debe aprender bueno, no lo estoy arrojando. a estrangular. Al león, digamos, a la sabana, pero de todos modos, ¿Seguro? seguro, a la sabana con el león solo fui yo. ¿Solo tú sola? ¿No pusiste a los niños en peligro? Ellos miraban desde una furgoneta segura, o bueno, desde un jeep, y observaban cómo tú Y observaban cómo yo, te ponías en peligro y luego pagabas una multa, ¿verdad? ¿Hubo una historia así? sí, hubo una historia así. Bueno, mira, cuando estaba el león, no soy tan tonta. ¿Ves qué sencillo es todo? Él se fue volando. Si hablamos de viajes, para mí viajar es explorar, es algo. O sea, hay dos tipos de salir al extranjero. Bueno, en mi opinión, sí. El primero es cuando simplemente vas a descansar. Pero yo trato de organizar mi vida de tal manera que no esté tan agotada como para tener que irme a otro país solo para tumbarme, comer y no hacer nada. Bueno, para mí eso es una idiotez. Todas esas opciones, ¿sí? Pero la cuestión no es el todo incluido en sí, ¿verdad? Todo se puede usar de diferentes maneras. Por ejemplo, la última vez que estuvimos en un todo incluido fue conveniente porque podía estudiar y los niños tenían entretenimiento y comida y yo no tenía que desempeñar ese papel, ¿verdad? No tenía que cocinar, no tenía que inventarles entretenimiento, no tenía que buscarles niñeras ni seguridad. Allí había de todo, sala de juegos para niños, todo tipo de personas que, o sea, estaban completamente seguros. Yo podía tranquilamente, de la mañana a la noche, hacer lo que quisiera. Pero si hablamos de descanso, sí, es cierto, hay dos palabras, descanso y viaje. Por eso yo estoy a favor de que cada persona tenga viajes en su vida. Eso es cuando uno no descansa, no porque está cansado, sino que va a algún lugar para descubrir algo nuevo y el desarrollo más increíble. No importa si es para un niño o para un adulto, es visitar otro país, otra realidad, otra mentalidad, otro. Es decir,
realmente es mucho mejor que simplemente leer algo o verlo en una imagen. Por supuesto no tiene comparación, sí. Una clase de geografía y un viaje a África, ¿verdad? Pero aquí la cuestión no es la clase de geografía, Sasha. Esto aplica a todo. Se trata del aprendizaje de idiomas, del pensamiento estratégico, ¿verdad? Es decir, la capacidad de adaptarse. Porque en cada país, bueno, si no estamos hablando, por ejemplo, de Rumanía y Bulgaria, donde hay poca diferencia, pero si llegas a otro país donde la gente piensa de manera completamente diferente, entonces el niño aprende a través de esa adaptabilidad a otras, digamos, nacionalidades, a pensar estratégicamente. Es decir, desde el punto de vista del desarrollo de su pensamiento lógico, esto es mucho mejor que las matemáticas. De verdad te lo digo. Estoy de acuerdo. Pero a menudo veo, yo también viajo mucho, y a menudo veo que la gente no borra su realidad pasada. Llegan allí con ella y empiezan, o mejor dicho, continúan viviendo en su antigua realidad. Depende de por cuánto tiempo te vayas. Incluso por años, la gente sigue viviendo, estando allí, en Italia. Pero eso es justo lo que dijiste. Viven, viven, entran en su casita como nosotros ahora aquí. Aquí también puedo traer, digamos, cualquier mentalidad y puedo no salir de esta concha. Pero cuando viajo y no vivo allí, entonces viajo para explorar, conocer y ver otras facetas de las capacidades humanas, de los procesos, de pensamiento humano. Y eso no es realmente vivir allí. Si yo viviera allí, probablemente, bueno, en cualquier país del mundo, también crearía algo familiar para mí. Tal vez incluso Moldavia. Bueno, si aquí me siento cómoda, sí, me gustaría recordar allí, no sé, el borscht moldavo con leustean, la mamaliga en vaso, no importa si estoy en África o en Bali, ¿verdad? Es decir, probablemente también llevaría algo de eso a mi casa. Sobre el hecho de que la forma de pensar de algunas personas no cambia, pero tú dices que cuando viajas te adaptas, evolucionas, tanto tú como los niños. Y cuéntame sobre esa forma de ser, eso me interesa porque no todos aprovechan eso. En primer lugar, lo principal cuando vas allí es que debes estar abierto, es decir, debes tener una cierta idea de aprender sobre el lugar al que vas, porque si simplemente vas, lo repito, mira, si viajas a otro país, ¿para qué? ¿Para mostrarles quién eres tú? Eso sería un poco extraño. ¿A quién le importas tú allí? O sea, viajas para ver cómo viven otras personas. Tomemos como ejemplo nuestro último viaje a Vietnam. Realmente fue una experiencia increíble para mí, porque llegas y entiendes que, por un lado, sí, Hanoi es una especie de megalópolis. En Vietnam hay 100 millones de personas. Solo piénsalo, 100 millones, y es un país muy pequeño. O sea, la densidad de población es simplemente una locura. 100 Chisinau's. Y sus grandes ciudades son verdaderos rascacielos, enormes edificios, hasta el punto de que allí, bueno, el Burj Khalifa, por supuesto, pero incluso hay, digamos, imitaciones de diseño. Es decir, allí tienen de todo en grandes cantidades. Y al mismo tiempo, pues, un contraste increíble, simplemente un contraste alucinante. ¿Dónde? Bueno, digamos que es difícil llamar a eso pueblos. Bueno, está bien, en los pueblos. La gente anda en sandalias, tipo vietnamitas, y todos los calcetines. Teníamos la tarea de comprar calcetines y todos son así, con un dedo separado. O sea, todo es para sandalias tipo vietnamitas. Y yo estaba como, ¡qué locura! Es decir, allí no hay calcetines normales. Pues, ¿eso qué significa normales? Sí, ¿qué significa normales? Para ellos eso es normal. Eso es normal. Eso. ¿Y a qué voy con esto? ¿Para qué vuelas? Y simplemente te quedas alucinado, ¿verdad? Tienes un tráfico de 6 carriles en una sola dirección. No tienes ni semáforos ni nada. Solo tienes que cruzar y la gente simplemente va y tú simplemente vas. Y lo más importante es que, no, es importante moverse despacio. O sea, no correr. Sí. Y absolutamente todos se esquivan entre sí. O sea, yo observo todas estas situaciones allí. Había una intersección de 7 calles. ¿Te lo imaginas? Y todos simplemente van. Y mira, ¿sabes cómo lo vi yo? Sí, te cruzas con alguien. ¿Te imaginas cómo se mueven las moléculas? Pues esto es más o menos igual. Mueven abejas, ellas nunca... Sí, nunca se chocan entre sí.
Y ahí es exactamente lo mismo. Y caminas a través de ese flujo de autos, motos, personas y bicicletas. Déjame acariciar. Y nadie siquiera toca a nadie. Pero eso hay que aceptarlo. El estado que todos tienen en cierto... Es un estado increíble. Pero quiero decirte que la primera vez que Yura me ayudó a cruzar la calle, cuando recién llegamos, de verdad gritaba y chillaba. Y me daba mucho miedo salir ahí. Bueno, en primer lugar, yo estaba, no estaba con los niños, pero sí, estaba en el 7º mes de embarazo. Bueno, en realidad no, se trata de eso. Simplemente me daba miedo porque de verdad sentías que caías en una especie de caos. Eso es. Y otra vez, ahí vas tú. Puedes quejarte, maldecir, decir que el tráfico está loco, que nada es como debería ser y todo está mal. Pero si lo miras de otra manera, durante todo este tiempo, en realidad no he visto accidentes entre ellos. De verdad conducen con mucho cuidado y con tanto respeto entre ellos, que deberíamos aprender cómo, sin ninguna señal de tráfico, sin semáforos, sin nada, la gente simplemente va, conduce y se permite el paso mutuamente con respeto si lo necesitas. Es decir, ahí no existe eso. ¿Te imaginas cómo es en Moldavia, verdad? Aquí te mandan a paseo 3 veces, ¿no? Y todavía saldrán. Saldrán y te alcanzarán, de acuerdo. No, pues aquí estás. Una vez que te has abierto a esto, no te resistes. El siguiente momento, que también, digamos, me impactó mucho. Cuando llegamos, volamos a Hanoi. Al principio me hizo caca encima. Eso significa que voy a tener mucho dinero. No pasa nada, ahora lo limpio con la bata. Carcusha, gracias. Todos son testigos. Voy a tener mucho dinero. Carcusha, igual que yo, seguro que también tendrás mucho dinero. ¿Qué supersticiones? ¿Entiendes? Escucha, te hablo de otra cosa. Se trata de estar abierto a todo lo que sucede. Y después de eso, fuimos al norte, justo a la frontera con China. Y estuvimos en asentamientos chinos, es decir, en Vietnam hay asentamientos chinos. Y como era mi primer Vietnam, bueno, o sea, estuvimos en una gran ciudad, que es una cosa, y de inmediato fuimos a un pueblo. Me pareció, yo no asociaba del todo que aquí vivían antiguos asentamientos chinos, que ya está claro, hace mucho que son vietnamitas, ¿verdad? Pero sus raíces son de la antigua China. Imagínate por un momento laderas verticales y aproximadamente en un radio de, bueno, no 1 kilómetro, pero unos 800 metros. Bueno, donde crece el arroz, hechas a mano, terrazas de arroz de 1 metro de ancho o incluso menos, en pendientes verticales. Todo eso se hacía a mano durante 800 metros. Y la gente, de generación en generación, es decir, en un año se hace 2 niveles, 2 niveles, 2 niveles. Dedicados. Te das cuenta de lo ordenado y perfecto que tienen todo esto, ¿verdad? Y así me pareció Vietnam. Luego más adelante, ¿sí? Bueno, porque imagínate qué nivel de laboriosidad y lo perfectamente ordenado que está todo. ¿Antes de esto no sabías nada en absoluto sobre Vietnam? Por supuesto, no leíste nada, lo sospecho. ¿De verdad no leíste nada sobre Vietnam? Eso es parte de mi filosofía de viaje. Bueno, mejor dicho, no es exactamente una filosofía. Primero, empecemos por el hecho de que en Chisinau siempre tengo una vida muy dinámica. Técnicamente no encuentro tiempo para eso. Y en segundo lugar, tampoco intento buscar tiempo para estudiar el país al que voy. E incluso te voy a explicar por qué quizás me inventé una excusa. Pero cuando no sabes nada sobre un lugar, puedes estar completamente abierto y no te creas. Ideas preconcebidas basadas en lo que te han contado. ¿Entiendes? Incluso lo que escriben los blogueros, los viajeros, no importa quiénes sean, cada uno escribe a través de su propia perspectiva. Y si buscas algo allí a través de la perspectiva de otra persona y luego no lo encuentras, ¿verdad? Tú has tenido, quiero decirte, asientes así, pero déjame decirte, incluso allí en el lugar, yo misma encontré 2 sitios, ¿sí? Lugares súper top según TripAdvisor. Y además una ciudad que es famosa por su pato. Ese fue el único plato en Vietnam que no pude terminar. Y ni siquiera logré comer más de 3 cucharadas. ¿Entiendes? Y si ahora mismo lo buscas y lees, verás simplemente una cantidad enorme de reseñas positivas que toda la gente va allí. Eso, perdón, es lo que hay. Eso por un lado. Y en segundo lugar, bueno, hay ciertos matices. Tienes expectativas, pero cuando no tienes expectativas, exploras y llegas.
Yo de nuevo no recurro a Google, recurro a las personas, allí en el lugar. allí en el lugar. Y eso es increíblemente genial. Ahí mismo, en esas aldeas chinas, hablamos con los locales, como ellos nos orientaron y fuimos a un lugar diferente al que nos indicaba Google, porque yo había mirado a donde decía Google que fuéramos. Bueno, ahí va todo el mundo. Allí hay varios de esos antiguos asentamientos chinos y nosotros fuimos a donde la gente nos indicó, donde no había ningún turista. Y fue tan increíblemente inusual ver la vida cotidiana de las personas que viven allí, en esas aldeas, que, ¿sabes? Y Moscú, si en África al menos tienen algunos teléfonos, allí ni hablar, ¿qué teléfonos podrían tener? Es decir, en esos asentamientos todavía cultivan los campos de arroz en terrazas usando palitos. O sea, no tienen nada. Y eso es curioso. Cuéntame sobre los niños. ¿Cómo reaccionan los niños a todo esto? ¿Cuánto tiempo llevan viajando contigo? Mira, después de Vietnam, en nuestra casa realmente empezó a estar limpia. Bueno, mucho más limpia que antes. Es decir, los niños ahora tienen un incentivo para limpiar. Los vietnamitas no son el pueblo más limpio. Mira, de nuevo, muchos decían sobre África, como que allí es sucio. Nada que ver. En África es imposible que esté sucio porque si dejas, aunque sea por un segundo, cualquier fruta, verdura, lo que sea, enseguida aparecen multitudes de insectos. Bueno, si hablamos de África Central, donde yo estuve, Tanzania, Kenia, todo eso, no, en Vietnam les da igual. Allí hay montones de ratas, de verdad, ¿sabes? Ahora estamos saltando de un tema a otro, pero bueno, estás sentado en una cafetería decente, como en uno de nuestros Ducans, y ellos, ¿sabes? Pueden sacar pipas y escupir las cáscaras al suelo, tiran las servilletas al suelo, y entonces pasas por ahí y ves que hay mucha, mierda en el suelo. Eso significa que la comida es buena y que todo el mundo está ahí, y si está todo perfectamente limpio, eso solo quiere decir que nadie va allí. Una señal de mala cocina. Exacto. Pero, ¿y las ratas? Si hay ratas por todas partes, eso significa que la comida es buena. Mira, yo también he hablado mucho de esto, ¿verdad? Y durante la primera mitad de nuestro viaje estuve observando, y eso incluso me molestaba un poco. A veces, el hecho de que todo esté sucio, que no limpien después de sí mismos, que haya, olores. No puedo decir que sea solo pescado, pero en todas partes huele a pescado, ¿sabes? Hay muchísimos peces allí. Pero cuando bajamos más al sur y llegamos a Ho Chi Minh, allí están estos famosos túneles, los de Cu Chi. De nuevo, yo no sabía nada sobre ellos. Es un túnel. Fue la primera vez en mi vida que oí hablar de eso. Bueno, pasa. En primer lugar, estudié en una escuela rumana, pero no estudiamos la historia de Vietnam, Rusia o Estados Unidos. Así que, bueno, pasa. Sí, pero al menos sabes la historia de los rumanos. Al menos sé la historia de los rumanos. Pero mira, llegas ahí y te preguntas, ¿y ahora qué? Vamos a esos túneles, los de Cu Chi. Para que te hagas una idea, su extensión en el sur de Vietnam es de unos 200 y pico kilómetros, 250 de superficie. Es decir, no es un túnel, es un cuadrado. Y ahora imagina que los vietnamitas, esa guerra, ¿cuánto duró allí? ¿20 años? No lo sé. Yo también estudié historia. Aquí nos hemos reunido, ahora lo vamos a comprobar en Google y les escribiremos aquí abajo lo que aparece. Eso sí es cierto, lo recuerdo así. Bueno, mira, de nuevo, ¿dónde más habría estudiado yo historia? Y bueno, sobre todo de una forma tan interesante. O sea, me metí en esos túneles que estuvimos explorando allí. Y los vietnamitas realmente, ellos vivían allí. ¿Por qué? Porque Una ciudad subterránea. la ciudad subterránea es simplemente gigantesca, de más de 200 kilómetros. Y vivieron allí casi 20 años. O sea, imagina, una generación creció sin ver el sol. Se alimentaban de raíces, tapioca y algunas otras raíces. Y hasta tal punto, sí, pero solo si no la comes durante 20 años. Solo eso. ¿Entiendes? Y ahora imagina en la oscuridad cuando estuviste allí. Viste cómo tenían sus clínicas, cómo hacían las cosas. Y además estaban en guerra, saltaban afuera, ¿no? A la superficie, ¿no? Hacían algo a alguien. Es decir, por vía terrestre no lograban resolverlo de ninguna manera. Incluso llegaron a quemar toda la tierra con algún tipo de
químicos Y aún así, bueno, los estadounidenses, que atacaban a... y aún así no lograban vencerlos, porque eran enormes, estaban en esa maleza. Los envenenaban, los envenenaban. Pero no, los habrían exterminado. Pero yo hablo de otra cosa. Entonces vamos hacia el sur y yo reservo un hotel, tomo una habitación. Dice, bueno, estándar lujo. Digo que quiero una suite. Ah, solo piensa por un segundo. Construir 5 pisos de hotel sin una sola ventana. ¡Qué horror! Y para ellos, eso es una suite. O sea, te lo voy a explicar. Ni siquiera se les ocurre que se puede, pero para ellos eso realmente es lujo. Vivieron bajo tierra durante 20 años. ¿Vas a comer? O sea, hay una diferencia enorme entre la comida de arriba y la de abajo, entre el norte y el sur. Toda esa es la parte sur, el Vietnam del sur. Y por ejemplo, allí es normal comer pescado con carne, con pepinos y con mango. ¿Todo mezclado? Sí, ¿En el sur? o sea, no tienen una cultura alimentaria. Ajá. Bueno, sí, para ti, ¿verdad? Bueno, mira, Ensalada. ensalada. Todo mezclado sin orden. Todo está mezclado sin ningún orden y así sucesivamente. Pero solo puedes entender esto si puedes ir a Vietnam, a algún hotel lujoso donde un chef europeo te prepare todo. Puedes salir a algún lugar, mirar a través de la reja, ¿sabes? Vas del cerco, ver algo y luego regresar a tu hotel. Allí hay hoteles increíbles. Nosotros, por ejemplo, pasamos el año nuevo y una semana en un hotel increíble. El Movenpick creo que es un hotel de 5 estrellas. Genial, todo estupendo. Para los europeos, cocina europea, alemana, hay un restaurante alemán y todo eso. Pero eso es otra historia. No ves Vietnam. O sea, ¿qué diferencia me hace estar sentado en Vietnam, en Maldivas o no sé, en Turquía? Con piscinas, televisión, sí. Exacto, o sea, tienes un territorio increíble, tienes un mar increíble, que por supuesto es un poco diferente. Uno, otro, el tercero. Bueno, salvo eso. Bueno, ok, la gente va de excursión a ver Budas, a algunos templos, al principio y así sucesivamente, pero me refiero a eso. Pero eso es descanso, ¿no? Así lo llamo, ¿sí? O sea, la persona viene a descansar, pero si viajas como lo hacemos nosotros, eso sí que es realmente genial. Es decir, me voy a quedar con la palabra explorar, eso que mencionaste al principio. Tú te dedicas a explorar. ¿Para qué? ¿Y qué sueles explorar normalmente? Eso amplía mis límites, ni siquiera de percepción, sino de las acciones posibles. Mira, ¿cómo puede una persona hacer algo nuevo? Puedes sentarte, inventar, pero eso tampoco siempre surge. Muchos utilizan diferentes técnicas de meditación, no sé, técnicas de inmersión a través de ciertas prácticas. Algunos fuman hierba para tratar de salir de sus propios límites que constantemente nos imponen. Especialmente aquí, en nuestro caso, se nos imponen ciertos estereotipos de pensamiento. Sí, es decir, la escuela es una estandarización rígida, la universidad es una estandarización rígida, para que todas las personas se vuelvan iguales. ¿Sí? Observamos que en los países más desarrollados ya empiezan, incluso desde hace tiempo, a dar a las personas la oportunidad de convertirse en individuos. No se les imponen ciertos patrones rígidos de pensamiento. Y cuando llegas a cualquier país con una mentalidad diferente y vives allí un tiempo investigando, considera que has añadido a tu repertorio otra estrategia de reacción, una estrategia de acción, una estrategia de realización, llámalo como quieras. ¿Lo percibes en ellos o lo adquieres ya a través de tu propia experiencia mediante tu práctica de contacto y adaptación con ellos? Mira, ahora nos vamos a adentrar en terrenos complicados. Nosotros somos energía, Estamos aquí. ¿verdad? Somos esa energía, no terminamos donde termina nuestro cuerpo. Y en cuanto te sumerges en el campo de otra persona y estás abierto a ella, entonces intercambian. Él recibe todo lo que tienes tú eres todo lo que tiene él, y eso ya está en ti. Punto. Es un hecho. Podemos terminar. ¿Y se puede transmitir ese campo también a través de la cámara? En cierta medida sí, Encendí la reproducción y ya. pero aún así no es exactamente lo mismo. Aquí es muy importante realmente, es decir, en parte, por supuesto, al estudiar nos sumergimos en todo esto. Se transmite. Pero, si quieres,
Yo ya hace tiempo elegí este camino de aprendizaje para mí. Yo no estudio, yo me acerco, yo entro en el campo de la persona. Eso es todo. Y simplemente después de eso me sumerjo. Bueno, intento sentir, no es que me convierta en esa persona, pero realmente está en mí. De verdad siento, oh, caray, esta persona se ha despertado en mí. Ajá. Exactamente, así, de manera concreta. Esto también, mira. ¿Igual humano? Sí, así es. Y todos pueden observar esto. Mira, por ejemplo, las personas que asisten mucho tiempo a los entrenamientos, como a los de nuestra Lena, sí, en el estudio. Luego dicen, estoy en la cocina lavando los platos y en mi cabeza escucho, endereza la espalda, ponte así. O sea, en ella, La voz del entrenador. la voz del entrenador. Exactamente. Simplemente porque han estado en ese entorno y ella no está aquí, pero está presente porque ya es parte, es decir, ya hemos intercambiado. Por eso elijo aprender. Lo ves, ¿verdad? Voy, o sea, ni siquiera he abierto todavía ninguna lección, pero ya tengo resultados y resultados concretos. Viste, uno de mis videos contigo ya tiene más de 800,000 vistas. El segundo video ya tiene 130,000 hasta el día de hoy. ¿Es porque estuviste cerca? Eso es porque estuve en el entorno de alguien que sabe hacerlo y sentí cómo sucede todo eso. Porque si hubiera un esquema y yo simplemente lo diera como un esquema, como una instrucción, Ajá. entonces todo el mundo podría hacerlo de inmediato. De acuerdo. Te llevas la fortuna. Absolutamente cierto. El estado, porque es todo, es la instrucción, es la emoción del estado, es la forma de pensar. Y así el viaje para una persona, si está abierta, precisamente los viajes, no el descanso, te dan la oportunidad de expandirte de verdad, de manera significativa. Y por eso me encantan este tipo de... Es decir, en parte, por supuesto, al estudiar, nosotros nos sumergimos en todo esto, se transmite, pero si quieres, mira, yo hace tiempo elegí para mí este camino de aprendizaje, yo no estudio, yo entro en el campo de una persona y ya está. Y simplemente después de eso me estoy sumergiendo. Intento sentir, no es que me convierta en esa persona, pero realmente está en mí. Puedo sentirlo, oh, vaya, esto no se ha despertado en ustedes, pero esta persona sí, claramente. Así, exactamente así, ¿no? Es todo. ¿Sí? Y todos pueden observar esto. Mira, la gente que asiste mucho tiempo a los entrenamientos, por ejemplo, a nuestro estudio de Lenina, luego dicen, estoy en la cocina lavando los platos y en mi cabeza escucho, endereza la espalda, ponte así. Es decir, en ella ya está el modelo del mundo correctamente, simplemente porque estuvo en el ambiente, aunque ahora no esté aquí, pero está presente porque ya es parte de uno, es decir, hemos intercambiado. Por eso yo elijo aprender, tú lo ves, ¿verdad? Sí, yo asisto. Es decir, ni siquiera he abierto una sola lección todavía, pero ya tengo resultados. Fue agradable. Viste que ya grabé un video contigo que tiene más de 800,000 vistas. El segundo video ya tiene 130,000. Esto estuvo en mi entorno porque yo estuve en el entorno de alguien que sabe hacerlo y sentí. ¿Cómo sucede esto? Porque si solo hubiera un esquema y yo simplemente lo hubiera dado como un esquema, como una instrucción, entonces todo el mundo podría haberlo hecho de inmediato. El estado es exactamente así, porque todo esto es una instrucción, es la emoción del estado, es la forma de pensar. Y así es el viaje para una persona, si está abierta. Precisamente los viajes, no el descanso, te dan la oportunidad de expandirte, de verdad, expandirte de manera radical. Y por eso me encantan este tipo de viajes, a veces incluso extremos. Y todo esto también para los niños. Cuéntame, ¿cómo reaccionan tus hijos ante esta forma de viajar, explorar, intercambiar energías? Bueno, mira, en primer lugar, voy a intentar recordar cómo fue la primera vez. La primera vez fue un poco inquietante para todos. Para mí era inusual gastar dinero, de verdad, porque cuando te das cuenta o que de que nuestros primeros viajes fueron cuando el hotel costaba $70, $80 o euros por noche y simplemente lo comparas con los sueldos de Chisinau
Con tu propio salario, sí. Y ahí es cuando te empieza un fuerte shock. Vas por ahí, los niños dicen, quiero comer, y tú piensas, vaya, esto es una locura. Alimentarlos ahora cuesta 50 euros, al menos en aquel entonces. O sea, eso realmente me afectaba mucho. Y los niños se comportaban como si nada, tipo, quiero comer, sin importar si era un restaurante o no, si era Italia o Israel, no les importaba. Solo querían comer en ese momento. En cuanto al aprendizaje, cuando empezamos a viajar, ellos eran bastante pequeños. Me refiero a mis hijos mayores. Y los pequeños, digamos, como Sanechka, por ejemplo, ella voló a Bali cuando tenía 3 semanas. Es decir, ella vive viajando. Para ella es algo natural ver personas de otro color, ver, bueno, Diferentes culturas. sí, diferentes culturas. Cuando tenía 2 meses bromeábamos y yo le decía, vaya Yura, ¿te imaginas? Ella ha pasado la mayor parte de su vida en Bali, la mayor parte de su vida, o sea, la niña Bali. Bueno, es como si Bali fuera lo nuestro. Así fue como resultó en cierta etapa de la vida. Así que ahora puedo decir que los niños, bueno, han aprendido a llevar, estas personas tienen de todo en abundancia. Por ejemplo, los africanos tienen una característica nacional. De nuevo, hablemos así. Me refiero a África Central. No he considerado más arriba ni más abajo, es decir, Tanzania, Kenia. En consecuencia, allí tienen un clima cálido y acogedor. Hay muchísima comida. Y tienen un principio que se llama el principio de la vida. Campo, campo. Pole, pole. Justo desaparecieron. No, pole, pole es como Hakuna Matata. Tranquilo, ese es el segundo principio. Pole, pole. El primero es ¿para qué apresurarse? El segundo principio es Hakuna Matata. Habla sobre Paul Paul, ahora mira Hakuna Matata, porque todos vimos la caricatura, pero Paul Paul, ese es su principio real, es decir, está sentado. Alguien que como que quiere ganar dinero, está sentado bajo una palmera, en la palmera hay cocos, él vende cocos, tiene 3 aquí, pero yo tengo 4 hijos. Además estoy con Yura, le digo, ¿coco a cuánto? Y él, $2 cada uno. Perfecto, dame. 6. Él se puso a pelarlos. Despacio, rompió un coco. Le digo, escucha, le digo. En fin. Y él va a esperar hasta que ese coco caiga. Si lo apuras mucho, porque esa vez le di $10 y le dije, dame un coco. Estuvo 15 minutos buscando una cuerda. Luego otros 15 minutos enseñándole a Dima cómo hacerlo. ¿Qué pasa con Dima aquí? No, a Dima lo mandaron a una palmera de 30 metros y él apenas logró trepar unos 3 metros. Eso es realmente difícil, es muy complicado, sí. Tienes que sujetarte bien, o sea, ahí tienes que hacerlo de verdad. Así como si tuvieras garras, es arriesgado. No, simplemente no es que seas arriesgado, es que técnicamente todavía no puedes, te resbalas, no logras sostenerte. Bueno, sí, o con los pies. ¿Qué haces ahí realmente? O sea, necesitas habilidad y, en fin, al final, después de media hora, logró alcanzárnoslo. Pero fue muy... Y el segundo caso fue en África. Eso ya fue simplemente, ahí fue donde yo sentí todo tipo de emociones. No te lo puedes ni imaginar. Estar en las reservas cuesta aproximadamente entre 80 y $100 por persona al día. ¿Otra vez quieres ir al baño? Gracias. Voy a ser súper rica. Tendré simplemente miles de millones de euros. Así que, en consecuencia, pagas una cierta cantidad de dinero por estar en el territorio. O sea, para los 5 de nosotros no son unos 400, 500 al día, más o menos. El coche, otros 200. En general, todo. Está muy bien. Y te das cuenta de que algo se ha roto. Allí no hay ninguna señal. Bueno, con el coche nos dieron esta radio satelital. Nos comunicamos con ellos y nos dijeron que todo estaba bien, que en tal punto había gente. Nos dijeron que teníamos que recorrer 20 kilómetros. Teníamos un problema con el chasis, pero llegaríamos. Y así fue, llegamos. Karkusha, perdona, esto hay que mostrarlo. Siéntate en la silla, ¿no quieres? Vamos, vamos a la silla. Masha, ¿quieres sostenerla? Adelante, ok. Así tengo las manos libres, gracias. Ahora mira, imagínate, acerca de, ellos desmontaron, pasó mediodía,
solo era quitar una pieza, luego hicieron una pausa para almorzar. Yo les digo, bueno, chicos, pues vamos, jirafas, no sé, hipopótamos, bueno, esos cacatúas, no cacatúas, esas cebritas y todo eso. Y ellos como que poco a poco, como que no, 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 poco a poco, así tal cual lo dicen, sí, ese es su ambiente de trabajo, no puedes trabajar ahí, o tampoco puedes trabajar con Hakuna Matata, no hay internet, ruido y copa y en la papa, en paz. Y en general se fueron a almorzar. Luego me acerco a un tipo, ¿sabes? Él hacía esas piezas, las pulía así y cuando lo mirabas daba la impresión de que era un diamante. Pero disfrutar de su trabajo, sí. Pero después de eso tomaron esa cosa, no sé cómo se llama, una parte del chasis o algo así, y estuvieron media hora golpeando, 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 ya eran casi las 5. Y todos ya se estaban reuniendo para irse, y esa pieza no entraba, no encajaba. Entonces llegó Yura, miró, la giró 180 grados y simplemente encajó. ¿Te imaginas? Y yo como en una nubecita, Yura dice, esto es una locura, sería interesante salir de aquí en general. O sea, todavía nos queda un largo camino por recorrer y ahí, bueno, no puedes salir del coche, porque ahí, entiendes, salen llenas, así que no puedes simplemente irte, ¿verdad? Y ni siquiera puedes salir del coche para ir al baño, hablando en serio, porque la hierba es así de alta y un león puede salir o entrar y ni siquiera lo ves, no sabes que está ahí contigo, o sea, solo ves elefantes, ¿entiendes? Pero a los leones no los ves, así es un hecho, por eso da un poco de miedo. Y cuando seguimos adelante, bueno, en resumen, eso nos tomó exactamente todo el día. Pensé, bueno, está bien, la reparación del coche me costó $1000. Como más abajo, y carcucha, la florecita, ¿entiendes? Que es aburrido, vamos a... ¿Eso qué es? Belleza. ¿Cómo que es aburrido? Escúchame, se te queda grabado y ahí te lo muestra todo. Así que, en consecuencia, ellos tienen este principio. Campo, campo, no tienen prisa por nada. Incluso si una persona no tiene dinero, no tiene nada, ellos no se apresuran. Y a lo que voy desde lejos es cuando hay niños. Etiquetas, mamá, campo, campo, disfruta la vida. Y te das cuenta de que los niños realmente adoptan todos estos principios. Mucho más rápido que nosotros, ellos captan muy claramente esas cosas que al parecer a un adulto le lleva años intentar entender. Digamos, se sienta ahí, todos programan algo, operaciones, meditaciones, eso es genial. Pero, ¿entiendes? La vida nos arrastra fuera de eso. Te explicaré un punto sencillo. Esto es realmente importante de entender. Es decir, las meditaciones funcionan, pero ¿cuánto tiempo meditas? Digamos media hora al día, pero vivo 23 horas y media, ¿no? Ojalá alguien hiciera algo bueno. Bueno, pongámoslo así, algo bueno, positivo, o dijera algo cada día durante 5 minutos, no importa, una afirmación, una meditación. No, hablo en general, sí. Entonces, ¿cómo esperas que tu pensamiento estereotipado en el que piensas 24/7 de repente se transforme con una sola meditación? Es decir, tienes que pensar de esa manera, pero para pensar así, tienes que sembrarlo ahí dentro. Pero de nuevo, si lo has sembrado ahí, pero no haces nada sin acción, tampoco te llevará a ningún resultado. Simplemente sabes después de que... ¿Recuerdas nuestro show? Por supuesto que lo recuerdo. Por supuesto que lo recuerdo. Sabes, tengo varias personas. Yo di ahí una meditación circular, ¿verdad? Lo recuerdo. Y esa fue mi primera experiencia guiando ese tipo de meditaciones. Pero la cuestión es otra. Varias personas me escribieron, Masha, ¿cuántas horas al día meditabas para que te pasara todo eso, todo lo que te pasó? Mira, te ríes, ¿no? Yo también me reí porque en realidad yo no meditaba en absoluto. Bueno, digamos que la meditación puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, el Pilates es una meditación dinámica, como tú la llamas. Es una meditación económica, que es ese estado de conciencia expandida. Es cuando te mueves y observas una gran cantidad de cosas, incluso partes del cuerpo,
pensamientos, estados. Donde sea que esté en mí, eso es meditación, pero también se parece a la contrología, a la concentración. Y eso le enseña a la persona, primero, a estar en el estado de aquí y ahora. Segundo, a aprender a sentirte a ti mismo. Y tercero, a limpiar tu mente de todos los demás pensamientos. Es decir, aunque sea por un momento, saliste de tus procesos mentales habituales y no te distraes. Es decir, durante un tiempo al día no piensas en que tienes que, ya es hora. Otra vez esto de, voy a empezar esto, pero ahora no puedo permitírmelo porque primero necesito hacer aquello. Primero voy a trabajar en ese trabajo que no me gusta para ganar dinero. Y luego con ese dinero hacer algo, pero caray, y la vida se acabó. ¿Entiendes? El Pilates da esa oportunidad, especialmente FOMA. Para mí, creyente incluso en la meditación, bueno, como digo siempre, cada uno elige su propio camino. Yo, por ejemplo, por ahora entiendo para mí misma, estando en el entorno de personas que lo usan y lo practican. Es genial y correcto. Yo también quiero usarlo. Me refiero precisamente a la meditación, entre otras cosas. Es decir, yo misma muy a menudo siempre incluía meditaciones en los entrenamientos, pero las ofrecía en el contexto de sumergirse en uno mismo y en el cuerpo, pero nunca las daba de otra manera. Pero nunca di lo que hacíamos en el programa de programación del futuro y cosas así. Es decir, recordando el futuro. Eso era más parecido a una afirmación y una historia que a una meditación. La meditación es cuando ya no escuchas nada externo, simplemente estás en concentración. No. Pero en la meditación escuchas al guía, ¿no? O sea, escuchas. Esa es una de las formas de meditación. Pues sí. Así que eso también era una forma de meditación. La mayoría de las personas están acostumbradas a escuchar la meditación de alguien para que te lleven allí un guía. Eso es algo muy correcto y interesante. Solo que es muy importante después de estas meditaciones levantarse de inmediato y actuar. Si no lo haces, la meditación no funcionará. Perdón. O sea, es un hecho. Y muchísimas personas recurren a eso como una salvación, eligiendo el camino de menor resistencia. Es decir, sabes, me voy a sentar aquí y voy a meditar para atraer dinero. Pues ni de broma. Voy a meditar para atraerme un hombre. Es lo mismo, ya sea que medites o no. Sabes, no va a surgir por sí solo si no haces nada de lo que decidiste hacer. ¿Para qué? Es esto entonces, para que al menos te permitas, en tu imaginación, ser diferente, al menos en tu imaginación convertirte en alguien distinto. En cuanto te vuelves, aunque sea un poco diferente, aquí en tu cabeza, tu conciencia, tu mente ya entiende que puede ser así y también de otra manera. Si después simplemente sea así. Pero si no vas y no haces y vuelves al mismo lugar. Entonces la meditación fue mala. Ja, ja, ja. Bueno, algo así. Cuando digo que medito significa que no escucho nada de afuera en absoluto. Escucho mi corazón o Eso también está genial. me concentro en un solo punto. Me parece. Sin guía. La meditación clásica, en realidad la palabra meditación es precisamente para ese propósito. Son diferentes Habilidad. Estar, aquí y ahora. no, ni siquiera aquí y ahora. Simplemente estás afilando tu espada. Ahora, discutiré contigo. Vamos. Porque la concentración. Mira, ¿qué es la concentración? Descríbelo. En una sola frecuencia, es decir, no desviarse. Sí, por ejemplo, hay una radio con miles de frecuencias. Te sintonizas con una sola frecuencia y no te dejas llevar por la publicidad, por los sonidos externos, por algunos maestros o por loros y así sucesivamente. Tú eres imperturbable. Eso es lo que es la concentración. Has elegido un camino y vas hacia allí. Excelente. Y te voy a contar otra faceta. Adelante. Existe un camino hacia adentro y otro hacia afuera. Y no quiero decirte que el camino hacia afuera es mucho más efectivo. Porque cuando eliges un solo camino una vez y si resulta que no es el correcto, y has estrechado tu mirada y tu foco de atención en un solo punto y solo vas hacia allí. Y ahora imagina, mira, tú me estás mirando a mí ahora, ¿verdad? Pero puedes ver todo a tu alrededor, escuchar todo a tu alrededor y percibir todo lo que te rodea. ¿Entiendes? Yo no usaría la palabra concentración, porque concentración es, bueno, un concentrado es algo así. Sí,
Incluso luego abriré Wikipedia para ver qué significa esa palabra, pero para mí se asocia con estrechamiento. Y yo te hablo de expansión y de atención dispersa que te permite estar en todas partes al mismo tiempo. Y eso es increíblemente genial. Te da la oportunidad de abrirte a ti mismo y a un montón de otras opiniones, ¿no? E incluso quizás elegir otro camino u otra dirección, porque realmente, como resulta, eso es más afín a tu espíritu. Porque eso no es traicionarte a ti mismo, eso es precisamente seguirte a ti mismo. Porque muchos se asocian a sí mismos con su objetivo y piensan que si eligieron una meta a los 15 años y la siguen, entonces no se están traicionando, pero esa meta ya no la necesita desde hace mucho tiempo, ¿entiendes? En cambio, disolverse en el espacio, estar en todas partes, es una habilidad específica de expansión. Vamos a debatir. Mira, usando precisamente esta habilidad de concentración en un solo punto, no puedes traicionarte a ti mismo. Si te concentras en los latidos de tu corazón o en tu respiración, de todas formas sigues siendo tú. Simplemente, nunca has prestado tanta atención profunda. Bueno, rara vez las personas realmente se concentran de manera natural. Después de alcanzar ese estado, cuando aprendes, por ejemplo, a concentrarte al menos 15 minutos y escuchar tu respiración, después de eso, lo escuchas todo a 360 grados también. Correcto, porque inconscientemente pasas a la expansión, Te has afinado de manera natural. pero eso ya no es concentración, eso ya es expansión. De eso es de lo que te estoy hablando. De manera natural, a través de la concentración, pasas a la expansión. Pero también se puede pasar directamente a la expansión. ¿Cómo? De la misma manera. Bueno, tú ya conoces ese estado. Claro que sí. Mira, ahora mismo mírame y en un segundo ve y escucha todo. Puedes hacerlo, ¿verdad? Puedes. Lo mismo, escucha el corazón y ustedes ya... Gracias a esta habilidad. Correcto. Es como un músculo, me parece. Es como el core que entrenas. Sí, también se puede entrenar. Y precisamente el enfoque es ese músculo que la gente entrena con la meditación, concentrándose. Yo simplemente paso directamente a la expansión, es decir, yo ya me salto ese momento. Bueno, yo simplemente, eso puede hacerlo cualquier persona, porque ese momento de enfoque a mí más bien me detiene. Simplemente, ¿sabes por qué me molesto? Porque cuando escucho esas prácticas afirmativas, esas prácticas auditivas o cuando tú las guías, me parece que habría que inventar otra palabra. Eso se parece más a una especie de hipnosis. O sea, te sientas y cuentas una historia. Meditación es hipnosis. Pero la meditación originalmente, si hablamos de la práctica budista o alguna práctica china, Cualquier conversación siempre es hipnosis. eso es. Pero la meditación no es hipnosis. Es lo mismo. En realidad, desde el principio, usamos la palabra meditación muy... No, simplemente lo llamamos así. Así lo nombraron. ¿Sabes cómo decir, este es un loro? Es un pájaro. Bueno, en sentido figurado. O sea, lo llamaron así. Y con la hipnosis es lo mismo. Simplemente también hay diferentes tipos. Pero simplemente, sería raro. Los invito a una sesión de hipnosis, vengan a mi hipnosis. El entrenamiento también es hipnosis. El presentador en la televisión también es hipnosis. Simplemente, o sea, eso es hipnosis en todas partes. Incluso cuando hablamos tú y yo, eso también es hipnosis. Pero la meditación no es hipnosis. Es la habilidad de concentrarse en uno mismo. Eso es justo lo que te estoy diciendo. Es simplemente un nombre determinado. Sabes, aquí a mí me da igual cómo nos llamemos. O sea, la terminología en realidad no me interesa en absoluto. Es un error. No le doy mucha importancia. No, no es un error. En primer lugar, así puedo explicarles realmente a las personas en un lenguaje sencillo y accesible. Sí, eso para empezar. En segundo lugar, simplemente no quiero gastar mi tiempo y mi vida en aprender una cantidad absurda de términos súper complicados. Por ejemplo, ¿no? O sea, ya sé mucho sobre psicología, psicosomática y demás. Porque la experiencia, la práctica, porque el campo de otras personas y así sucesivamente. Pero no quiero sentarme y ser como una empollona pedante estudiando todo eso. Ya, he estudiado algunas cosas en mi vida, por ejemplo, sobre el cuerpo, pero ahora no utilizo esos términos y tú también lo sabes. O sea, evito la terminología para ser comprensible para la gente. Por eso ahora entiendo para qué voy a gastar mi vida en cosas innecesarias. Es decir, lo voy a transmitir en el lenguaje que puedo hablar. Y de verdad eso también funciona muy bien. Volvamos a nuestro tema y hagamos un resumen. Mire lo que mis hijos se llevaron de sus viajes. Ajá. En primer lugar, la habilidad de comunicarse.
La capacidad de llegar a un acuerdo. O sea, si necesitas una tabla de surf, ve y negocia. Comunicación sin miedo, en cualquier idioma. Activación del proceso mental. De hecho, ellos resuelven muchas situaciones más rápido que yo. Cuando tuvimos que, por ejemplo, pasar la aduana y demás, mi hijo logró. Llegamos a Camboya y me di cuenta de que, bueno, la situación era bastante complicada. Ellos no entendían nada de inglés y nosotros estábamos en una aduana súper local. Él encontró a alguna persona, se conectó a su wifi, al de esa persona, porque allí no había wifi. Estábamos en medio del campo. Y activó un traductor con inteligencia artificial a algún idioma camboyano y logró llegar a un acuerdo con ese camboyano sobre algo. A mí ni siquiera se me habría ocurrido, ¿lo entiendes? Llevar a cabo toda esa operación. Y al niño se le ocurrió a los 14 años. Eso es increíble, genial. Así que puedo decir que, es decir, los niños han aprendido a hacerlo todo con total tranquilidad. ¿Sabes? Como muchos tienen miedo. Los niños han aprendido a probar cualquier comida. Nunca tienen ningún problema de digestión porque escuchan. Bueno, no porque coman cualquier cosa. Ellos prueban, huelen y eligen de manera intuitiva. Y en general, bueno, pues caray, andar por Vietnam durante 2 meses, comiendo en puestos locales, en lugares totalmente desconocidos. Y pues todo está bien. Ni un solo... Ni un solo. Malestar, diarrea, ni nada. O sea, todo perfecto. ¿Sabes cuál fue la cosa más curiosa? Llegamos de Vietnam hace 2 meses y medio, casi 3. Llegamos. A los 2 días llevo a la niña al jardín de infancia y le da náuseas, vómitos y diarrea. Le llegó a ella. No, la maestra. Me dijo algo muy inteligente. Simplemente entiendo, mira, que la niña, bueno, ahora no vamos a... Lo obligaron a comer algo que no quería. Sí, y además, lo más probable es que se haya acostumbrado después de varios meses estando conmigo y ahora la dejaron en otro lugar y no terminó de aceptar dónde estaba. O sea, ella tal vez... Rechazo. Sí, exacto, simplemente fue un rechazo. Si te das cuenta, ella simplemente lo manifestó físicamente y eso está muy bien, que no se lo guardó y no se lo tragó. Porque conozco personas que incluso cuando empiezan a comer comida mala, medio podrida o echada a perder, no. La escupen porque están en un restaurante elegante. Bueno, piénsalo un segundo. ¿Para qué ir tan lejos? De verdad, una amiga mía en Italia, ostras en un restaurante increíble, casi de 5 estrellas. Ella prueba esa ostra y se da cuenta de que está echada a perder y decide tragársela en vez de escupirla. O sea, mis hijos nunca harían algo así, ¿entiendes? Pero los adultos sí lo hacen. Y los niños hacen lo correcto. Pero los niños, a los que también mantienen dentro de esos límites, ellos también se la tragarán. Y naturalmente después se sentirán fatal, como es lógico. Este es otro de los puntos que de verdad tiene un impacto muy positivo en los niños. Es decir, en realidad son súper adaptables a cualquier tipo de vida, a cualquier condición. Dormir en un avión, en un aeropuerto, en un hotel de 5 estrellas, en algún lugar de lujo o en una cabaña donde te pican los mosquitos, donde duermes. De verdad terminamos, ¿sabes? En una especie de choza. O sea, había un techo y por dentro todo estaba dividido como con cajas, ¿no? ¿Sabes? Y te das cuenta de que ahí andan todo tipo de bichos, pero igual una persona puede acostarse y dormir. O sea, yo tengo un ataque de nervios, pero los niños se acuestan y duermen. A ellos no les importa. O sea, me doy cuenta de que mis hijos pueden con todo. Y eso, caray, eso es increíblemente genial. Es una verdadera escuela de la vida. Por eso, si quieren que sus hijos, sí, sean independientes y todo eso, bueno, sobrevivirán, eso está claro. Ahora, me parece que es difícil no sobrevivir, pero creo que esta es la mejor manera de desarrollarse en todos los sentidos, mejor que la escuela, mejor que cualquier cosa. Bueno, eso es todo. Qué buena historia. Sobre la meditación todavía vamos a hablar contigo, Por supuesto. porque todavía no estoy de acuerdo con muchas cosas. Vamos.